de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Verso 7. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Amén. Así está su Hijo. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, estamos aquí delante de tu presencia en esta humilde hora. Hemos venido con el deseo de alabar tu nombre y también sabemos que después de la alabanza siempre viene el consejo de tu palabra. Y hoy queremos, Dios de mi alma, que tú nos des un maná, un pan fresco que llegue a nuestras vidas. Prepara nuestros corazones para recibir este pan espiritual. Permítenos que mientras se predique tu palabra, se rompan los yugos, se rompa toda cadena maligna que quiera interrumpir nuestro tiempo. Alguna distracción maligna, Dios mío, para evadir tu palabra, Dios mío, la desechamos en tu nombre y declaramos que tu palabra vendrá a nuestra mente, a nuestro corazón y hará su respectivo trabajo, Padre. Trae toda interpretación de tu Santo Espíritu en esta hora hermosa para cada uno de tus siervos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús y predícanos tú mismo, Espíritu Santo, en esta noche. Gracias, amén y amén. Pueden tomar, por favor, asiento, amado. Pónganse cómodos mientras meditamos en la palabra. Voy a tratar de ser un poco breve, ya que tengo unos anuncios que compartir, pero vamos a hacer lo más claro posible en el consejo de la palabra, ¿no? Aquí tengo entonces una enseñanza del apóstol Pablo al pueblo de los colosenses, allá en Colosa, es el lugar donde se habían convertido. Y se sobreentiende, se sabe, amados, que cada pasaje bíblico, mire, cada pasaje bíblico, nosotros como lectores de la Escritura, siempre deberíamos hacerle 4 preguntas a un versículo, al menos que damos lectura. ¿Por qué se escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿Dónde? ¿Y para quién? Todos tienen un objetivo, ¿sí saben? Si yo le preguntara, ¿qué hace usted aquí? Usted tiene su objetivo claro. Yo vine a alabar al Señor. Quizá otros tal vez venimos con alguna dificultad, alguna quebranto de salud. Dice, bueno, yo vine porque quiero pedirle al Señor que me sane o que me dé fuerzas. Entonces todo tiene un porqué. Entonces no nos olvidemos, un versículo de la palabra que siempre demos lectura es ¿por qué, cuándo, dónde y para quién? Entonces, ¿qué estaba pasando en Colosa? Algo estaba sucediendo en ese lugar. Entonces, este algo que estaba sucediendo, donde el apóstol Pablo, muchas gracias, hermano, donde el apóstol Pablo hace un llamado importante. Hoy quiero tocar este tema muy lindo, si la salvación se pierde o no se pierde. Sobre ese tema voy a hablar, si se pierde o no se pierde la salvación. Hay muchas personas que mediante esta pequeña frase, si se pierde o no la salvación, se ha formado una polémica muy grande, e inclusive por los medios de comunicación, unos sostienen que no se pierde la salvación y otros dicen que sí se pierde. Y vamos a ver ciertos pasajes bíblicos que nos dicen si realmente se pierde o no se pierde la salvación. Primero, es muy importante dejarles claro a todos ustedes que para los que de pronto digan que la salvación no se pierde, eso es para el pueblo judío, hermanos. El pueblo realmente de la sangre, del linaje real de Israel. Ese pueblo, mire, increíblemente, la iglesia, los gentiles que somos nosotros, seremos levantados en el arrebatamiento y el pueblo de Israel se queda para la gran tribulación. Ellos se quedan.
Porque imagínense si el Señor levanta a todos los que son de Él y aún su pueblo de Israel, entonces, ¿para qué aparecen los llamados milenios en la tierra? ¿Y para qué entonces se queda Satanás, que se lo reprende acá? ¿Con quién van a luchar? Entonces, todo tiene un porqué. Dios levanta a su pueblo, a todos los gentiles, y al pueblo de Israel lo deja, porque acuérdense lo que hayan leído el libro de Apocalipsis, ahí se viene la batalla grande, conocida como el Armagedón, donde el Éufrates, que ya se ha estado secando, dice que por ahí pasarán justamente las tropas del pueblo enemigo de Israel para dirigirse al territorio, y lo rodearán todas las naciones de la tierra para terminarlo. Pero entonces la iglesia de Jesucristo no estará presente. Entonces, para los que de pronto digan, no, es que la salvación no se pierde, es para ellos, porque es el pueblo en el cual Dios envió justamente la salvación por medio de los judíos para el resto de los habitantes del mundo, en la cual estamos incluidos nosotros. Pero si hablamos en el término de lo que son los gentiles, mire, quizá para algunos que de pronto se les haga raro qué significa gentil. Es la palabra que utilizan los judíos para determinar, identificar a una persona que no corresponde a su grupo sanguíneo, es decir, a los judíos de sangre originales. Entonces, al resto del mundo se los conoce como gentiles. Entonces, la salvación vino para los gentiles también, que somos nosotros. Ese Dios grande nos dio salvación. Y a esos, o aquellos, o nosotros, es a quienes se refiere el tema y la pregunta de hoy, si se pierde o no la salvación. Bien, continuando con esto, algunas personas sostienen y dicen lo siguiente, que la salvación no se pierde porque ya una vez Cristo murió en la cruz del Calvario por el pecador, este se arrepintió y le dio salvación. Entonces, ¿qué pasa si la persona, entendiendo que realmente el Señor Jesús hizo un trabajo importante en la cruz del Calvario y de pronto se aparta del camino de Dios? Pregunte a sí mismo, a su pensamiento, ¿esa persona es digna de salvación o está pisoteando la sangre del Cordero? ¿Realmente está haciendo menos el llamado de Jesucristo? Y miremoslo, por ejemplo, en las Escrituras. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 35 al 36 hasta el 37, dice que el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Entonces, si hay alguien que le entrega la vida a Jesucristo, decide buscarlo y con el pasar del tiempo, lastimosamente por cosas de la vida, le dio más tiempo y más lugar a las actividades que lo alejaron de la salvación, su alma corre peligro. Pero hasta que el Señor levante su pueblo, el ser humano tiene la oportunidad de ¿qué cosa? De arrepentirse y pedir misericordia y perdón. A eso se le llama luchar por la salvación que Dios nos ha dado a todos nosotros. Aquí en el pasaje bíblico que leemos, miren, Colosenses, los colosenses tienen este pequeño inconveniente. Ellos están prácticamente fijándose en su actividad y no en la relación con Dios. Y según el versículo 6 que hemos leído, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo termina diciendo ahí? Andad en Él. Es decir, síguelo a Él, imítalo a Jesús. En todo tienes que imitarlo a Jesús, en la obediencia, en la rectitud, en el coraje, en la fuerza, en la voluntad, en todo lo que hizo Jesús hay que imitarlo. Porque el propio Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 3,
¿Qué dice las Escrituras? Perdón, 13:15 dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, ustedes también lo hagan. Entonces Jesús es justamente ese patrón importante el cual nosotros debemos seguirlo. Y si nosotros estudiamos, mire, la personalidad de Jesús y comenzamos a seguirlo, Jesús fue un buen hijo, fue un buen padre espiritual para nosotros y es alguien que vivió en la obediencia del Todopoderoso, del grande Jehová. Entonces, en todo momento, Él dejó ejemplo. Yo pregunto en esta hora hermosa, vida, ¿cuánto vituperio recibió Jesús en la cruz del Calvario? Y aún unas horas antes, cuando fue arrestado, fue golpeado, escupido en su rostro, dado de puñetazos su rostro, y le gritaban: profetiza, ¿quién te hizo todo aquello? Y yo hago la pregunta: ¿acaso él reaccionó de una manera espontánea para defenderse? Realmente todo ese término y esos tiempos el Señor Jesús se mantuvo callado. Existen unas ciertas frases muy pequeñas que Él pronunció en todas esas horas, tales como le pregunta a Pilato y le dice: ¿eres tú rey de los judíos? Porque eso andan diciendo. Y Él dijo: tú lo has dicho. De pronto, nuevamente, al transcurrir el tiempo, le dice: ¿por qué no me respondes? Jesús seguía callado y le vuelve a preguntar, le dice: ¿por qué no me respondes? ¿No sabes que tengo poder para soltarte o para crucificarte? Y Jesús dice: ninguna autoridad tiene sobre mí si no te fuera dada el cielo. Son pequeñísimas. Y ahí pasaron todas esas horas y no habló. Y cuando estaba en el madero, pendiente, colgado en ese lugar, viendo a todos sus verdugos blasfemando contra él, dijo una frase que es favorable para nosotros: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Eso significa su personalidad, su amor. Y si usted y mi persona somos seguidores de Él, entonces deberíamos pedirle las fuerzas para también en momentos difíciles decir: ten misericordia de mis enemigos o de alguien que quiera hacerme daño, solo ten misericordia. Jesús, acuérdese que en sus enseñanzas decía que si alguien te da una bofetada en una mejilla, vuélvele la otra. Es un sentido figurado. Es decir, no le reclames, no hagas problema. Déjalo, quiere darme una bofetada, déjalo que se la dé, nada más. Pero no pierdas tu relación con Dios. Entonces este versículo, el último fragmento de este versículo dice: andad en Él. Y andar en Él significa estar estrechamente relacionado en el camino de Dios. Si usted y yo nos proponemos andar en Jesús, sabría usted que marcaríamos una diferencia enorme. Y la gente del evangelio moderno de estos tiempos nos estarían observando como personas raras. Nos van a mirar como personas raras, porque el evangelio moderno de hoy, en la actualidad, que llenan las miles y miles de iglesias o miles de personas que no se limitan a vivir como Él anduvo, sino que se predican los famosos mensajes de prosperidad donde los millones de personas están ahí y nada más. Yo veía hoy día un predicador de hace 20 años aproximadamente. Yo no me puedo olvidar la fecha porque yo a él lo comencé a conocer cuando mi madre pasó a la presencia del Señor ya hace más de 20 años. Y en esa época, no sé cómo aparece en mi teléfono un mensaje de él, hasta su forma de vestir para ese entonces, 20 años, un mensaje que yo lo estuve viendo y me impactó.
Y a él lo veo actualmente lo veo casi todos los días y a cada rato con diferentes mensajes, pero está completamente cambiado. El mensaje de él ya no es cristocéntrico. Su mensaje ya no es de que Cristo viene, de que sujétate a vivir en santidad y a vivir una vida como Él le agrada. Hoy sus mensajes son, te tienen envidia porque vas prosperando, te tienen envidia nada más porque tienes un buen trabajo. Pero no son mensajes que realmente impulsen al ser humano a apartarse de algún camino desviado. El texto dice: andad en él. Ahora, mire lo que dice el versículo 7. El versículo 7 dice: arraigados y sobre edificados en él. Esa palabra sobre edificado es una palabra que han utilizado muchas veces en la cultura del latín, allá en Roma mismo. Los romanos siempre han utilizado esta frase. Dice, según la historia, dice que esta frase la tomaron ellos de los egipcios, porque los egipcios fue una de las primeras civilizaciones que utilizó lo que es el arte de la construcción, y todo lo hacían a medidas y usaban el plomo, todo eso, una piolita así para que todo salga rectito. En ese tiempo no había los niveles como hoy, ponían una piola, que todavía hay maestros que utilizan sus piolas. Hoy han salido ya unos aparatos modernos que señalan una luz así y le dice: ¿dónde está ese pilar medio raro? Interesa lo que se te cae la casa. Pero todavía hay maestros, muchos maestros que utilizan su piolita, y eso es infallable, a no ser que el mundo se le vaya virando. Pero eso es infallable. Y cuando dice sobre edificado, significa que hay una edificación, y sobre esa edificación voy también a construir la mía. Pongo un pequeño ejemplo. Alguna persona entendida en la materia de construcción, yo voy a hacer realmente el ejemplo, me estoy dando la idea que allá hay un siervo amado que tiene idea de lo que voy a decir. Voy a fundir una viga, ya tengo el plinto y ya tengo el esqueleto donde va a ser la viga. Y de pronto voy a sobreedificar. Entonces significa que antes de vaciar o llenar aquel cajón, entonces le voy a anexar una viga más y la agarro con todos los alambrecitos y le hago una sola fundida y queda sobreedificada encima de aquel pilar, y eso queda completamente seguro. El texto está diciendo claramente: arraigados, no dice desarraigados. Ojo con esto. Arraigado, mire, viene de la palabra raíz. Y para usted sacar un árbol o una planta, mire, solo que sea diminuta para que usted la pueda arrancar con todo, pero atrévase a arrancar una plantita cuando ya está un poquito grande, le aseguro que usted suda ahí y se prefiere romper y las raíces quedan, o en su defecto puede caer para atrás usted y se quedó con las manos llenas de pronto de la corteza del arbolito, pero él no se desarraigó porque sus raíces están por todos lados. El texto está diciendo que debemos arraigarnos en Jesús, es decir, formar parte de Él, no desarraigado, formar parte de Él, sobreedificado en Él. Y a su nombre. Aleluya. Sobreedificado en los apóstoles, sobreedificado en la mamá de Jesús. El versículo es claro, el versículo dice sobreedificados en Él. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y qué más dice ahí? Y confirmados en la fe. Hermosísimo, porque el mundo en que nos rodea, ese mundo que nos rodea, nos ofrece muchos deleites,
muchísimos, que si no estamos sobreedificados en la roca que es Cristo, podemos ceder. Si no estamos arraigados en Jesús, podemos ceder. Y de pronto la tecnología está tan al día con nosotros que quizá podemos mirar a otra iglesia y decir, pero ¿por qué yo no puedo ser como ellos? Si también cantan allá, si también alaban a Dios. Pero ¿cómo sabe usted si ellos están arraigados y sobreedificados en Dios? ¿Cómo se sabe? Si la Escritura dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Ellos creen y tiemblan. Hasta los demonios pueden danzar. Hasta los demonios pueden predicar. Y quizás alguien me diga, pero pastor, ¿cómo va a decir eso? Eso lo compruebo bíblicamente. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, hay una historia donde había una muchacha que tenía un espíritu de... usted lo ha leído, de adivinación. Y cuando venía el apóstol Pablo, el demonio predicó y el demonio dijo, ahí van esos hombres de Dios, háganles caso a ellos. Mire cómo el arte para confundir, ¿no? Porque como la gente sabía que eran hombres de Dios, entonces dijeron, esta muchacha entonces de Dios también, porque no está en contra del apóstol. Pero el Espíritu Santo habló e incentivó al apóstol, porque el apóstol estaba arraigado en Jesús, sobreedificado en Jesús, y tuvo discernimiento de espíritu, y en ese momento se dio cuenta que quien estaba hablando en la vida de esa pobre muchacha era un demonio, y que el Señor lo reprenda y le dijo, sal de esa muchacha. Esa muchacha cayó al piso y quedó en la nada, no sabía ni cómo se llamaba. Entonces los demonios creen y tiemblan. Ellos también pueden hablar. Inclusive, usted que ha leído Escritura, hay profetas falsos desde la antigüedad. ¿A cuántos profetas degolló Elías? 450 profetas falsos. Hablaban, mire, increíble esto, y eran profetas, pero hablaban conforme a la voluntad satánica. Eso está en la Biblia, en la Primera de Reyes, creo, capítulo 18 en adelante, capítulo 6, 7, 18, todo eso habla ahí. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero la única forma de identificar si usted realmente está en los verdaderos caminos de Dios es que esté arraigado en el que Jesús sea para usted todo. Aunque la gente le diga, síguese en ese evangelio anticuado, déjeme, dígale, déjeme tranquilo. Eso es lo que dice aquí, porque aquí no me manda a vivir un evangelio moderno, me manda a seguir a Jesús. Y todo aquel que está pensando en las cosas del mundo, tristemente no está arraigado ni está sobreedificado en Jesús. Pero la iglesia primitiva, la primera iglesia, fue el ejemplo. Ellos estaban arraigados en Jesús y estaban sobreedificados en Jesús. Y por eso fue una iglesia que quedó como ejemplo para todo el mundo, a pesar de los años que hayan transcurrido. Alguien puede bendecir al Señor. Y a su nombre sea toda la gloria. Aleluya. Ya estoy concluyendo, porque dije que no iba a pasar mucho tiempo acá. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido, esta parte me llama mucho la atención, miren, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Abundando. ¿Sabe usted, verdad, lo que significa gracia, no? La diferencia entre gracias y solamente gracia, que es bondad, compasión, misericordia. Si hablamos de bondad, de compasión y misericordia, que significa la gracia del Señor en cada persona, entonces significa que esa persona
¿Cómo identifica si está en la gracia y está enraigado en el Señor y sobreedificado en Él? Es que todo, aun cuando haya maldad sobre su propia vida que quieren hacerle, Él solo pide misericordia por las personas. No dice vamos a hacerle justicia y me la hizo, me la paga. Porque si decimos me la hizo y me la va a pagar y va a ver quién soy yo, le voy a mostrar mi apellido cuál es, entonces no estamos arraigados ni sobreedificados en los caminos de Dios. Y si todas estas cosas suceden, corremos peligro, o puede correr peligro el ser humano de su salvación. ¿Por qué corre peligro? Vamos a ver. Según la Escritura, en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 43 hasta el 45, ahí hay un ejemplo. Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos y buscando reposo y no los encuentra. Dice, volveré a mi casa. ¿Saben cuál es la casa, no? Mira, hay diferencia entre templo y casa. Importante esto, miren. Diferencia entre templo y casa. Con el respeto que nos merecemos todos como humanos que somos. Pero antes de venir a los caminos de Dios no éramos templo, éramos casa de demonios. O sea, es triste decir, pero tengo que decirlo. Yo fui casa de demonios. Si yo practiqué la mentira, la blasfemia, los vicios, que no quisiera mencionarlos, forma parte del día de enseñanza, de predicación, pero reconozco que fui casa para esos espíritus inmundos. La 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20 dice que ahora somos templo del Espíritu Santo. Joel capítulo 2, verso 28, hay una profecía que este hombre escribió y dijo: en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. No dice sobre las iglesias, sobre toda carne. Entonces, diferencia entre casa y templo es mucha. Satanás dice: volveré a mi casa. Es decir, que cuando encuentra a un cristiano que ha comenzado a declinar, que se comenzó a desarraigar, no a arraigar, sino a desarraigar de los caminos de Dios, y empieza solamente ya a importarle las actividades del mundo, y ya no congrega, no quiere leer Biblia, ya por más que le dice, oye, vamos a leer Biblia, no, yo no quiero leer la Biblia, vamos a orar, no, yo me da pereza orar, creo, ayúdame Dios a no orar. Señor, ten misericordia, no me pongas a orar. Entonces estamos alejados de Dios. Y esa es una puerta que está muy abierta, y Satanás, que el Señor lo reprenda, dice: wow, hay una puerta que se abrió, este hombre, esta mujer ya no quiere orar, ya no quiere cantar, ya no quiere leer las escrituras, no quiere saber nada. Entonces se ha abierto esa puerta y sabiamente dice que va y toma otros espíritus peores que él, y vienen con fuerza e ingresan en la vida, el corazón de esa persona. Y el versículo 45 termina diciendo: así acontecerá esta mala generación. Entonces yo hago la pregunta: si así acontecerá esta mala generación, si el Señor es bueno y misericordioso, como dice la gente, no, es que Él es bueno y Él te va a salvar, tú tienes tu salvación ya comprada, estamos equivocados. Porque aún sigue dando oportunidad para que el ser humano se arrepienta y cambie. Si no me lo creen, mírenlo en la primera de Juan capítulo 2. Dice que Él es nuestro abogado para defendernos. Si alguno hubiera pecado, dice, abogado tiene para con el Padre. Es decir, no podemos estar permitiendo que Satanás venga a nuestra mente y tome control de ella y esperar la venida del Señor en esa condición. Esa es la parte increíble en la que Dios quiere que entremos, razonemos, que es bueno pedirle misericordia y perdón, y que se pueda cumplir lo que dice Proverbio 28:13, que el que confiesa sus faltas y se aparta alcanzará misericordia. Mire, si se aparta el ser humano de sus faltas, alcanza misericordia.
Si no se aparta, pierde su salvación. Y según el libro de Mateo, capítulo 24, hasta los versículos 41 en adelante, hay algo interesante aquí, que Satanás, lamentablemente, pero ese es el destino de él, dice que hay un lago que arde y un infierno preparado para él y sus ángeles. Es para él y sus ángeles, pero él no se quiere ir solo. Óigame esto, usted sí está consciente de esto. Él no se quiere ir solo. Él quiere ir llevando especialmente a aquellos que un día fuimos su casa. Si no me lo cree, corrobórelo en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque Satanás ha descendido con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces él quiere llevar miles y miles de almas a la perdición. Él sabe que la paga del pecado es muerte. Él lo sabe. Entonces por eso es que incita al hombre para que peque, para que cuando venga el Señor lo encuentre pecando o apartado. Y él sabe, Satanás sabe que si uno reprende, lo cura con su manto precioso. Él sabe que si una persona está alejada de Dios, no puede ser levantado el día que el Señor viene a ver su iglesia. Entonces por eso quiere mantener a la iglesia de Jesucristo ocupada en cualquier actividad, menos en la que es el seguir a Jesús. Y eso es importante que lo sepamos, que la salvación sí se puede perder cuando el ser humano se descuida. Acuérdense, la Escritura dice en el libro de Mateo, desde el capítulo 11 y sus versículos adelante, que solo los valientes. Si habla de valentía, entonces quiere decir que hay una lucha diaria por la salvación. Si la salvación estuviera en bandeja de oro y que no hay nada que hacer, no tengo que... Por ahí que hay una doctrina que da coraje, hermano. Es que dice que para qué vas a ayunar, para qué vas a vigilar, para qué vas a hacer si ya Cristo lo hizo todo, dice. Se la conoce como salvo, siempre salvo. Así se llama esa doctrina. Y la pregunta es entonces, ¿por qué el Señor Jesús mandó a que hagamos ayuno? En el libro de Mateo 7:21 dice que debemos ayunar. En el libro de Isaías 58 dice, este es el ayuno que yo he escogido. Este es el que yo quiero. Nos manda a orar o no. Nos manda a estar en comunión y velar por nuestra salvación. Nos manda a velar por nuestra salvación. Porque las Escrituras dicen que el enemigo anda como un león rugiente y trata y busca a quién devorar. Él busca a quién despedazar, hermanos. Entonces, dígale al que está al lado suyo, aproveche el que está al ladito suyo, quizá póngale su mano sobre su hombro, abrácelo, dígale, no descuidemos de nuestra salvación. No la vamos a descuidar. Dígale, yo no la voy a descuidar, dígale. Tú tampoco tienes que descuidar. Tenemos una ventaja grande, dígale, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Los espíritus inmundos, aunque hayan cometido falta y se arrepientan, para ellos no hay misericordia y no hay perdón, pero para el ser humano que reconoce su falta y le pide perdón a Dios, se encamina en Dios, entonces el Señor lo perdona y le da la oportunidad de continuar en este camino. Entonces, amados, no descuidemos, no nos olvidemos que muchas veces el enemigo quiere hacernos caer para hacernos perder nuestra comunión y salvación con el Señor. Amén. Vamos a orar para agradecerle a Dios. Voy a hacer una oración y después de ella continuaré orando por si a alguien de los presentes aquí quizá Dios le haya hablado y quisiera... Yo te he puesto ahí y estarás ahí hasta que yo te diga, y entiende que el hacha, por más filo que tenga, no es nada sino quien la usa.